Bueno, yo me decimos, Bueno, muchachos, buenos días. Comencemos la clase de jóvenes, ya vamos a comenzar. ¿Quién es el representante del curso? Usted me agregó al grupo, ¿verdad? Entonces yo les envío el link ahora más tarde para que ingresemos a la clase virtual mañana, ¿no? Para que la tengan allá y puedan ingresar de manera virtual. Bien, vamos a... Vamos a hablar, pues, lo que yo les había comentado ayer de impacto emocional, el impacto psicológico que de pronto tienen las personas que lamentablemente no tienen trabajo. Entonces, quiero escucharlos, a ver qué encontraron ustedes, qué cosas hay así como importantes mencionar en este tema del impacto psicológico que hay en la gente desempleada. Señor. Bueno, más que todo yo encontré, voy a dar tanto mi opinión personal, Claro. mi Y opinión, lo que buscas. Okay. más o menos lo que pude encontrar se juntaba con lo que yo pensaba. Se genera como siempre mucho la parte del estrés. Sí, El no poder conseguir trabajo obviamente te va a generar estrés si tienes familia o hijos, más cuando eres cabeza de hogar, por así decirlo. El no poder sustentar lo que viene siendo los servicios, la comida, cosas así. Eso es lo que más preocupa a lo que viene siendo la gente. Sí, Entonces, eso hasta ahora ha generado ¿cómo serían problemas? La gente comienza, no sé, a meterse en cosas que no deberían, como el robo, por parte de necesidad y todo lo que podría decir. Ok, gracias. ¿Quién más? Yo. Pues que también lleva a un significativo deterioro de salud mental. Pues conducta incorrecta, como usted mencionó, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Eduardo. Un deterioro. Y no también mental, sino emocional, porque el estrés provocaría, no sé, subidón de colesterol, cosas así. Sí, claro, tienes toda la razón. Señor, ya te doy la palabra. Generalmente lo que les genera no solo es estrés, sino que les genera depresión. Sí, ok. Debido a que no pueden conseguir trabajos suficientes, prácticamente. Estados depresivos.
¿Qué fue lo que dijiste adicional? ¿Estabas depresivos y qué más? Y bajo autoestima ya Ah, no ok. sí. Sí, sí, claro. Baja autoestima. Señor. Creo que también aparte de eso, necesito como puede generar un... Venga, muchachos. Ey, Yo pienso que también podría generar como un desequilibrio en cuanto a la búsqueda de empleo, porque generalmente la gente que encuentra un empleo son muy poquitas y ahorita con el tema de la demanda y la oferta, pues se está viendo cada vez más complicado, ya que hay gente que realmente no se merece el trabajo en el que están o los cargos, además de que los requerimientos para entrar a un trabajo cada vez se vuelven más complejos y se vuelven más restrictivos. sí, ok. Hay mucho más filtros, ya te doy la palabra. Ya por ese mismo tema también de la eso fue una podríamos decir, no sé si es como una tiene que tener una hoja de capital para poder entrar en una empresa. El nivel de exigencia, ¿no? Que hacen las empresas Por ese mismo interés, para requerirlo a uno. Sí, ok, gracias. Ya te doy la palabra. Entonces, alegando también lo que dijo mi compañero y mi compañero Tomás, hay la otra forma de conseguir trabajo del 100% es a través de contactos, por así decirlo. Si tú no tienes un amigo o no conoces a un conocido, el trabajo sí o sí se te da muy difícil hacerlo. Hasta si no tienes una hoja 100% perfecta, no es que no te consideran bien. los contactos, ¿no? Bueno, vamos a recibir otras tres opciones de Como la opinión. propiedad de sentirse uno útil, como la propiedad de propósito. Sí, ok. Como que no sabemos cuál es el rumbo que debemos asumir. El rumbo incierto. ¿Y más, señor? ¿Qué tal? Se pueden tener sentimientos de aislamiento y preocupaciones por el futuro. Sí, ok. De pronto estará acá ligado ese aislamiento, porque es una parte del deterioro emocional. Sí. Bueno, eso lo que ustedes están mencionando, pues no está lejos de la realidad, porque precisamente todo eso que ustedes mencionan es lo que viven las personas que tienen o que están en desempleo. Pero para entender estas consecuencias, vamos a mirar algunos factores, algunas variables que están ligadas a eso, o que son, digámoslo así, generadas por eso. Para entender estas variables, vamos a hablar de esas variables con respecto a ese impacto psicológico del desempleo. Entonces, empecemos por la primera. Y esto es una pregunta que yo le hago a ustedes con respecto a para quién del hombre o la mujer es más impactante el desempleo. ¿Será que sufren más los hombres o sufren más las mujeres cuando hablamos del desempleo? Entonces, hablamos nosotros del género, hombre o mujer. Señorita, argumentame por qué. Porque los hombres pueden hacer mano de obra y eso es un trabajo que es pues fácil de conseguir entre comillas para los hombres mientras las mujeres no. Las mujeres se van más por el lado como administrativo, etcétera, mientras que a los hombres si van y preguntan que necesitan un trabajo se lo van a dar, es un trabajo así, es un trabajo que es fácil de conseguir para ellos. A una mujer no la van a poner a ayudar a hacer ladrillos, no la van a poner a ayudar con este método, no lo van a hacer. Entonces es más fácil para los hombres conseguir empleo. Bueno, vamos a mirar, vamos a tener en cuenta eso que dice ella. ¿Cómo es su nombre? Niña, ¿cómo es su nombre? Evelyn. Vamos a mirar a ver cómo nos argumenta, digamos, lo que nos está comentando Evelyn, ¿no? Vamos a ver si estamos de acuerdo o no para ese sentido.
Señor. Bueno, por mi parte yo pienso también que las mujeres, pero no como en el caso de compañeras, sino por caso de que, digamos, lleguen a ser mujeres madres de cabezas de hogar, o por ejemplo, una que ya necesita sostenibilidad para ella, al momento de estar desempleada, comienza, por ejemplo, a decaer ya en depresión, simplemente ansiedad a niveles altos, por ejemplo, nervios de que si va a poder llegar a fin de mes y va a llegar a esta parte, porque siempre es, por mi parte, he visto que necesita más mujeres que hombres. Que le impacta más el desempleo de la mujer, Sí. es lo que su merced está diciendo. Ok, gracias. Ya te doy la palabra. Lo mismo digo yo, que el desempleo impacta más en las mujeres, ya que digamos que el hombre siempre ha sido la persona que lleva el pan a la casa, por así decirlo. Pero cuando una pareja, por así decirlo, se divorcia, entonces queda la mujer sola, si tiene hijos peor, entonces digamos que cuando un trabajador o una persona que contrata ve a una mujer que digamos que no cumple las capacidades, las mismas capacidades que puede cumplir un hombre, entonces digamos que va descartando la opción de la mujer y prefiere mejor un hombre para hacer el trabajo, pero digamos que sí, estoy de acuerdo que la mujer es impactante, mucho más impactante esa parte. Le afecta más. Yo creo, pues, en sí, al fin afecta más es al hombre porque, digamos, así como hay cargos en que al hombre lo contratas más fácilmente, también a la mujer, como por ejemplo de secretaria, ingeniera, todo eso, y cuando una mujer pierde un trabajo, tiene más apoyo de la familia, no. Entonces, su merced está diciendo que es el hombre el que queda más afectado por el desempleo. Vamos a mirar. Señor. Sí, profe, es exactamente voy a decir lo mismo que mi compañero. Una mujer tiene más campo laboral, incluso en mercería y en otros sectores que un hombre. Un hombre, pues, digamos que puede irse a trabajar al campo y puede irse a trabajar, digamos que en construcción, incluso puede ser militar o algo para conseguir un empleo, pero una mujer le queda mucho más fácil trabajos, digamos que, o sea, que no son, digamos que muy buenos, pero pues de igual forma es trabajo, como mesero, ¿no? Como secretaria, Ya, ok. no, sí, es que es en serio. No, sí. Yo digo, porque uno va al centro y pregunta y todos los cargos son para mujer, todos los puestos que hay, sí. O uno va a preguntar al restaurante y no necesita una mesera, una cajera. Ahora pues dígame, Exactamente. Y va a quedar con por eso no va a ir a construcción porque hay sí, Bueno, ok. Señor. Por mi parte, tengo que avanzar porque tanto hay empleos para Por favor, hagamos silencio, muchachos. entonces, Hay empleos tanto para... sí, hay empleos que también están diseñados para hombres y también para Sí, ok. Ya, ok. ¿Alguien más quiere dar su opinión con respecto a esta pregunta? Pues bueno, sí, señor. Yo opino que es un punto intermedio porque yo tengo un padre que es desempleado prácticamente, mi mamá que pone todo en la mesa. Y yo sé que a veces mi papá y mi mamá han tenido problemas y mi papá se tiene que ir de la casa. Yo he visto que a él no le ha ido muy bien fuera de la casa porque prácticamente le es muy complicado conseguir empleo ya que no lo contratan en nadie. El único lugar donde lo contratan es porque el dueño es su hermano. Y aún así a veces han tenido también roces ahí. Yo digo que es un punto intermedio donde afecta tanto al hombre como a la mujer. igualmente a todo el mundo le afecta el desempleo, sea tanto hombre como mujer. Pero hay que tener en cuenta algo que de pronto ustedes no lo han valorado y es, coloquémonos en una historia social del país, ¿sí? Con respecto al concepto de lo que es el hombre y el concepto de lo que es la mujer. ¿Qué es lo que esperamos de la mujer y qué es lo que esperamos del hombre? Estoy hablando unos 40 años atrás, ¿sí? O 60 años, sí, bien atrás. O sea, la concepción que se tiene, y lo hablamos también en clases pasadas, al inicio del módulo, era que la mujer, pues, era vista precisamente para estar en las labores del hogar.
¿sí? Entonces la mujer nunca se iba a preocupar por la parte laboral, porque ella era la que se encargaba de criar a los hijos, de mantener la casa organizada, y el hombre, por el contrario, es el que, alguien lo decía hoy, es el que lleva el sustento, la alimentación, y es el que se encarga de los servicios. Entonces, digamos que en esas condiciones, o bajo esas condiciones, la sociedad colombiana se mantenía, porque el hombre era el que tenía que responder. El hombre no se podía ver de una manera, perdón, me voy a quitar acá. El hombre no era bien visto, y ojo lo que estoy diciendo, no era bien visto que el hombre asumiera roles de hogar, ¿sí? Porque es una sociedad muy machista con respecto a que el hombre no podía estar metiéndose a la cocina. Estoy hablando de 60 años atrás, ¿sí? En donde el hombre era el que estaba o tenía que estar vinculado al trabajo, ¿sí? De hecho, las mamás, las hermanas de los señores, ¿sí? Cuestionaban muchísimo y decían, pero mijo, usted ¿qué se la pasa usted cuidando a los hijos? Eso es labor de su esposa. Eso lo tiene que hacer ella. Mire usted, dice que lavando, dice que cocinando, dice que planchando y con delantal y toda esta cuestión. ¿Ven? Entonces, es algo muy relacionado a la influencia sociocultural de mucho tiempo atrás. Obviamente, eso ha cambiado. Para entender un poco más esto, fíjense que hay algo muy curioso para entender cuál es el rol de nosotros como hombres y cuál es el rol de las mujeres en una sociedad. Si nosotros, bueno, la pregunta es, ¿qué se le regala a las niñas de unos 10 años en su cumpleaños? Hablando de una infancia en donde pues realmente son muy dadas a tener cierto tipo de conducta. ¿Qué se le regala? Ok, se le está regalando una cocinita, una plancha, una escobita, un muñeco. ¿Okay? Eso es lo que normalmente se le estaría regalando a una niña, porque el concepto sociocultural que se tiene es de que la mujer es para las labores de la casa, y ahí de alguna manera lo estamos reforzando, ¿sí? La mujer es para de las puertas de la casa hacia adentro. Bueno, lo contrario es los niños. A un niño cuando tiene esa edad, ¿qué se le regala? Un Max Steel, balones, juguetes, carros, lo que sea, robots. O sea, fíjense que todo lo que es, o aviones, todo lo que se le regala a los muchachos, a los niños, es de la puerta de la casa hacia afuera. Es decir, que el hombre, en el concepto de hombre, está mucho más ligado a que tiene que salir a ganarse la vida fuera de la casa. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, digamos que el hombre podría sentirse mucho más, o en esa época, podría sentirse mucho más afectado emocionalmente, psicológicamente, porque como les decía ahorita, no es bien visto que el hombre se quede en la casa. ¿Sí? ¿Cómo? Y más cuando sale volteado. Ah, sí. Bueno, pero eso ya es un valor totalmente diferente. Pero entonces, ahí estamos hablando de un punto particular que hace de que la mujer en el pasado de pronto no le impactaba el desempleo, porque eran cosas que estaban preparadas para la mujer, ¿sí? Pero como la vida ha cambiado y la sociedad ha cambiado, pues estamos hablando de que hoy día la mujer tiene muchísima más
capacidad, tiene muchísimo más poder, tiene poder adquisitivo, tiene voz y voto en la casa. De hecho, alguien lo mencionaba también, de que las cosas a veces son proporcionadas por la mujer, ¿sí? Porque el hombre de pronto no ha tenido eh, una buena experiencia laboral o no tiene esa formación, ¿sí? Entonces, como que la mujer ha salido de ese rol que asumía al 100% que era el ama de casa, ¿sí? Ahora el hombre también asume eso y hoy día no está mal visto, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando las mamás de antaño, ¿sí? Cuando la hija llegaba, entonces siempre le decía, venga, vaya, colabóreme con lavar la loza, vaya, colabóreme con hacer el almuerzo, lo que sea, ¿sí? Si llega a la hora, llega el hermano o el hijo varón, ¿sí? Entonces la mamá le decía a la hija, vaya, mi hija, sírvale el almuerzo a su hermano, vaya, atiéndale, vaya, caliéntele el almuerzo. Entonces, esas condiciones con respecto a la conducta que se espera de la mujer está muy relacionada y está muy reforzada por el comportamiento de los padres, ¿sí? En este caso de las mamás. Entonces, es algo que determina que la mujer siempre estaba vista de una manera como para el hogar, ¿sí? Entonces, eso era algo importante. Como la mujer no tenía la posibilidad de estar en un contexto universitario, no podía aprender, no podía asistir, entonces, pues obviamente todo se recargaba para las labores del hogar. Obviamente de hoy día las cosas han cambiado. Cambian de una manera en donde la mujer ya tiene ese poder adquisitivo, ya tiene esa capacidad para tomar decisiones. Como ustedes lo decían ahorita, les daba miedo quedarse solas, sufrir por estar solas. Entonces, no, ahorita ya las mujeres son más dadas a tener mayor capacidad y son mucho más atrevidas, en el buen sentido de la palabra. Son mucho más ligadas a que ellas toman decisiones. Y ahorita vemos nosotros las relaciones de pareja se acaban, pero entonces la mujer asume el rol de mamá y papá, cuidan a sus hijos, compran un horno microondas para que enseñarle a su hijo a que cuide las cosas, para que caliente el almuerzo cuando llegue del colegio. Entonces, fíjense que la capacidad que tiene hoy día la mujer hace de que necesite estar mucho más dinámica y activa en ese aspecto. Entonces, este aspecto del género va a influir dependiendo de ese contexto sociocultural, va a influir dependiendo de la época que está viviendo la persona, o las personas, o la familia. Entonces, realmente no era bien visto para el hombre que tuviese que asumir roles de mujer o roles de amo de casa, porque eso era algo que no estaba como en la expectativa del comportamiento del hombre. De hecho, hoy día, en algunos colegios, acá en Colombia o fuera de Colombia, hay algunos colegios que ya asumen unas asignaturas o unas actividades que están relacionadas con las labores del hogar. Entonces están enseñando a los muchachos a que aprendan a cocinar, a que aprendan a planchar, que aprendan a coser, porque es algo que ha generado un cambio muy fuerte, muy significativo en lo que es el apoyo que se espera recibir del hombre y el apoyo que aún se mantiene de la mujer. Entonces, bajo esas características, de pronto, hoy día, el impacto, como lo decían ustedes, se maneja de una manera equitativa. En el caso de la mujer, en el pasado no era tan fuerte ese impacto como lo puede ser ahora, ¿sí? Pero las mujeres tienen tanta capacidad, tanto intelectual como física,
son tan creativas que no solamente las están buscando para labores operativas, sino también ya lo hacen de una manera en donde el intelecto y la capacidad intelectual que tienen ellas inclusive supera la de los hombres. ¿Sí? De hecho, eso que yo acabo de mencionar genera conflictos de pareja. El hecho de que yo como hombre en una sociedad machista gane menos sueldo que mi esposa, eso me puede afectar a mí. ¿Sí? Porque ella está más preparada, ella está más capacitada, ella tiene un cargo ejecutivo y yo tengo un cargo operativo. Entonces, eso puede generar también ese impacto en el hombre, porque la mujer lo aventajó, se capacitó más, tuvo mejor compromiso en el estudio, bueno, no sé si suerte, pero tiene un cargo mucho más directivo que el esposo. Entonces, a veces eso genera dificultad con respecto a las relaciones de pareja, ¿no? Miremos, ahorita retomamos este tema con otra variable que es importante tener en cuenta. Ahora, otro aspecto importante es la edad. Estamos hablando de las variables que de pronto nos pueden explicar por qué se genera el impacto emocional cuando estamos desempleados. Sabemos de que hoy día puede tanto afectar al hombre como a la mujer. Hace muchos años atrás se afectaba más el hombre, la mujer no, porque se asumía que el rol de ella era más de hogar, ¿sí? Y no tenía por qué estar trabajando, ¿sí? Pero cuando sale al mercado laboral, sale a producir dinero, entonces ya empieza a sentir un poco esa necesidad de poder trabajar para poder llevar el sustento a la casa. ¿Sí? En cuanto a la edad, en Colombia, ¿cuál es la edad máxima para ser útil laboralmente? Pero entonces, La edad máxima. 75. Ojo, ¿cuál es la edad máxima en donde yo, acá en Colombia, soy útil laboralmente para las empresas? No, ese es otro cuento. La pensión para el hombre es a los 62 años, para la mujer a los 58 años. Pero me refiero a la persona que tiene la vitalidad para trabajar. ¿Cuál es Lo que pasa es que esto es algo muy ligado a las políticas laborales que tiene nuestro país. Se supone que apenas la mayoría de edad. No, vale. No, ojo. El final de Sí, ¿hasta qué edad nosotros, ojo la pregunta, ¿hasta qué edad tenemos una vida útil laboralmente aquí en Colombia? Hasta los 60. según yo tenía No. eso era de 66, hasta los 66. No, hasta los 35 años. O sea, es que miren lo que les voy a explicar. 35 años, ¿sí? 35 años. Entonces, cuando las personas, aunque eso ha cambiado también, las personas pasan de esa edad y van a llevar hojas de vida a las empresas, entonces ya cuando tiene 40, 45, 50 años, ya son viejos laboralmente, ¿sí? Por eso hablaba de que son políticas que hay en nuestro país con respecto a la edad laboral. Entonces, la cuestión está en que cuando hablamos de esta variable, cuando la persona está en una edad joven, en una edad de 18 años, pues ¿qué impacto emocional va a tener acá? Ninguno, ¿no? Porque no es una edad que le preocupe si tiene o no trabajo. Seguramente puede estar viviendo en el hotel mamá, ¿sí? Y la única preocupación que tenga o que pueda tener es tener plata para invitar a la novia a cine, ¿sí? Algo así por el estilo. Pero no le afana el hecho de que tenga que pagar servicios, que tenga que pagar matrícula, que tenga que pagar lo que sea, porque realmente en esta edad joven
hablando aquí, por ejemplo, de los 18 años, que aquí estamos hablando de los 35 años, que es la edad que yo digo que es como la edad útil laboralmente aquí en Colombia. ¿Y qué diremos de una mayoría de edad? ¿Sí? Digamos que acá podamos tener 50 años. Señor. Bueno, los ejemplos que usted está dando, yo estoy tomando como caso general. Caso general, O sea, que de 18 años, pues tampoco es que bueno tomar de todo lado, porque hay partes que siempre ya a los 18 se mantienen solos. Entonces, sí o sí están preocupados de tener trabajo porque ellos mismos están pagando Claro. las cosas. esto yo lo menciono de una manera más general, Por eso ¿no? no, Sí, es más general. Pues obviamente hay personas que por X o Y razón, sí, tienen que asumir una vida de responsabilidad a esta edad, ¿no? Por ejemplo, si yo soy el mayor de mis hermanos y resulta, pero tengo esta edad y tengo hermanos como de 14 años, 10 años y resulta, Dios no quiera que mis padres fallezcan en un accidente de tránsito, entonces yo tengo que asumir esa responsabilidad. Entonces, cuando yo hablo de una edad de 18 años es cuando no tengo ninguna responsabilidad bajo mi cargo. ¿Sí? Entonces, ¿qué impacto voy a tener yo emocionalmente si yo vivo con mi mamá, con mi papá? No tengo que pagar pensión, mi mamá, mi papá me la asumen, no tengo que pedirle para el transporte, ellos me dan lo de la matrícula del semestre o del bachillerato, lo que sea, ¿sí? Entonces, es algo a nivel general y de que no ha pasado cosas extrañas o adicionales en mi vida, ¿no? Porque si yo tengo que asumir responsabilidades fuertes, ahí sí tengo que dejar de estudiar y ponerme a trabajar. Pero son los extremos en donde lo que generalmente la preocupación de los muchachos de 18 años es muy baja, porque el compromiso y las responsabilidades igualmente también son bajas, ¿no? Entonces, si la persona, hombre o mujer, está alejado de sus 35 años, seguramente aquí vamos a tener tranquilidad. Cuando se acerca el estar cercano a los 35 años, posiblemente acá en Colombia, ¿sí? Y bueno, tengo que decir que también eso ha cambiado favorablemente porque ya hay políticas en donde la gente de las empresas están contratando personas de 50 años, ¿sí? Porque no se pueden, digámoslo, excluir, ¿no? Porque de pronto pueden tener una mejor experiencia, son mucho más estables, mucho más responsables. Entonces, eso ha cambiado. Pero laboralmente, en nuestro país, se ha estipulado que la edad máxima útil laboralmente son los 35 años. De tal manera que cuando la persona se acerca a esta edad, empieza a sentir el impacto del desempleo, ¿sí? Entonces, esta edad es muy importante. Esto nos dice entonces que cuando la persona ya pasa los 35 años, la edad llegará a los 50 años o cercano a los 50 años, pues es mucho más complejo, mucho más, nos afectamos aún más todavía. Y para entender estas dos cosas, la siguiente variable a tener en cuenta es el tiempo. El tiempo. El tiempo hace referencia a el periódico no. ¿Qué tiempo llevo yo sin estar trabajando? ¿Sí? Eso es algo que influye demasiado. Y entonces el ejemplo que yo les puedo plantear a ustedes acá es, resulta de que hasta acá yo trabajé. Entonces yo de aquí para acá yo estaba trabajando y acá me pasaron la carta del despido, la carta del ácido, ¿no? Entonces, esta carta del despido me la pasaron hoy. Entonces me liquidaron y toda esta cuestión, entonces, bueno,
me quedé sin trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando yo me quedo sin trabajo, las primeras semanas yo los voy a asumir como mis vacaciones. ¿Sí? Pero ahorita son vacaciones forzosas porque me sacaron del trabajo. ¿Sí? Pero, digamos lo que lo asumo como que voy a romper toda esa rutina que yo tenía y ahorita lo que yo estoy haciendo es descansar. Entonces, cuando estamos hablando del tiempo, acá me despidieron, entonces aquí empiezo yo a correr el tiempo, en donde yo digo que acá, este es el hoy, ¿sí? Y entonces ya llevamos un mes. Digamos que yo asumí mi tiempo como el tiempo de descanso. O sea, no me preocupa, porque lo asumo de esa manera. Qué rico porque no tengo que levantarme temprano. Normalmente, mi rutina, muchachos, realmente mi rutina diaria es levantarme a las 5 de la mañana para salir a las 6:30 para llegar al trabajo a la hora de ingreso. ¿Sí? O sea, eso es todo lo que yo hacía en las mañanas para salir de la casa e irme a trabajar. Y así lo estoy haciendo durante más de 15, 20 años. Esa era mi rutina. Entonces, todo eso que yo hacía, ya no lo hago porque ya no estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo es de que rompo esa rutina, rompo esa actividad que tenía y me quedo en la casa. ¿Sí? Y como tengo mi liquidación, entonces, pues tengo dinero, ¿no? Entonces no me preocupa tampoco nada, tengo dinero. ¿Sí? Entonces aquí hablamos del primer mes, después de que me pasaron la carta de la civil. ¿Sí? En el segundo mes, no consigo trabajo todavía. Yo ya empiezo a angustiarme, porque mi ahorro económico ha decaído, ya no tengo el ingreso mensual, ya no lo tengo. ¿Ven? Entonces, 2 meses ya genera escozor, genera molestia, genera intranquilidad, porque mis hijos me están pidiendo para los útiles escolares, todo eso. O sea, ya todo ese ahorro que tenía ya se me está agotando. Esto quiere decir que cuanto más tiempo pasa, hablemos nosotros que aquí ya llevamos 6 meses y no consigo trabajo. La angustia. De hecho, todo esto que ustedes mencionaron acá, a mayor parte de tiempo sin trabajo se incrementa, ¿sí? Porque a mis 6 meses, bueno, coloquemos acá algo que seguramente está muy relacionado con eso, que son los conflictos familiares y de pareja, incluyendo ahí la pareja. Entonces, los conflictos familiares en este aspecto se empiezan a notar. ¿Por qué creen ustedes que se incrementan los problemas a nivel de familia, pareja, cuando, hablando del tiempo, pasa y no hemos conseguido trabajo? Yo pienso que pues también la familia y la pareja se angustian pues junto al desempleado porque pues de él viene El ingreso. el ingreso, la remuneración y sin él no podemos vivir, entonces Ok. se angustian más. ¿Qué otro? La plata, ¿no? Sí. ¿Qué otro? ¿Por qué? Claro, sí. La responsabilidad sobre una persona. Sí, pues todo eso es lo que está diciendo esta variable con respecto al tiempo. Cuando yo estaba trabajando, como yo les decía, tenía esa rutina. Salía a las 6:30 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche. ¿Sí? Así duré trabajando durante mucho tiempo. Cuando a mí me pasan la carta de despido, entonces, pues rico, los primeros meses es supremamente rico porque comparto con mis hijos, comparto con mi esposa más tiempo, pero ya después de que pasan los días, ese compartir se vuelve algo aburrido, ¿sí? Algo tedioso.
porque yo estoy ya en la casa y entonces yo ya cuestiono lo que hace mi hijo, lo que hace mi hija, usted por qué salió en calzoncillo, usted por qué hizo esto, usted por qué bájale el volumen al equipo de sonido, póngase a hacer algo, o sea, el ambiente se convierte en algo tedioso en el hogar, ¿sí? Entonces empieza, el señor de la casa se empieza a cuestionar por qué se está haciendo eso. Pues antes no lo veía, pues porque él se la pasaba todo el tiempo trabajando y salía a las 6:30 y regresaba a las 7 de la noche de trabajar. Entonces, claro, era un mundo totalmente diferente. De hecho, los hijos podrían decir, o la esposa podría decir, ay, ojalá Dios quiera, Dios mío, que este tipo consiga trabajo porque ya nos tiene hasta el cuello. Ya nos tiene aburridos, ya es solamente haciendo mala jeta, bueno, mala cara, ¿sí? O sea, todo eso es algo que empieza a afectar los conflictos familiares. Y si estamos hablando de este deterioro emocional, pues la respuesta a nivel sexual o la libido sexual se pierde también. Pues si yo tengo problemas económicos, si yo no tengo cómo responder económicamente, si de pronto toda esa angustia se me incrementa, pues no voy a tener el deseo sexual, no voy a tener la libido sexual, y si mi esposa quiere tener relaciones íntimas conmigo, pues como que yo no le puedo responder, porque estoy totalmente estresado, porque estoy de mal genio, porque ya llevo 6 meses sin trabajar. Quiere decir que cuando hablamos nosotros de 10 meses, cuando hablamos nosotros de 12 meses, pues ya es mucho tiempo, y esto genera que inclusive las familias se acaben, ¿sí? Porque el amor no lo soporta todo, siempre, ¿sí? A veces la situación es de que no podemos subsistir juntos porque ya no estoy logrando absolutamente nada. Y cuando se acaban las relaciones de pareja, cuando los deterioros emocionales se presentan, las personas pueden llegar a conductas suicidas o a ideas suicidas o pensamientos suicidas que lo llevan a cometer eso. ¿Ven? Entonces, esta situación del tiempo, ¿sí? Está muy fuerte la afectación que tienen las personas cuando tienen demasiado tiempo sin trabajar. Es algo supremamente claro, ¿sí? Otro aspecto importante a tener en cuenta como cuarta variable, ¿sí? Es las actividades alternas. Actividades alternas. A veces las personas tienen un negocio aparte de su trabajo normal. Tienen un trabajo, un contrato de trabajo normal, ¿sí? En donde cumple horarios, cumple sus trabajos, sus actividades, pero aparte de eso tienen un negocio aparte. Tienen una fotocopiadora, tienen un café internet, tienen un local para jugar billar, no sé, cualquier cosa. Tienen un supermercado de abarrotes, tienen lo que sea, ¿sí? O tienen una frutería, una cafetería, lo que sea, pero entonces tengo yo esa actividad alterna. Si a mí me pasan la carta de despido, pues yo me voy a dedicar a trabajar en mi negocio. Como que no voy a tener demasiado tiempo para estar como llenándome la cabeza de cucarachas y tomar decisiones incorrectas, que era lo que decía su merced de las conductas inadecuadas cuando la gente está desempleada, ¿sí? Porque cuando la gente está desempleada dice, mire, yo le trabajo lo que sea. Entonces empiezan a querer recibir dinero de una manera fraudulenta, trabajar en cuestiones como nulas, ¿no? Pues porque es una manera de conseguir la plata fácil, ¿no? Entonces se acostumbran a la maldad, se acostumbran a las cosas incorrectas,
¿cierto? Que era lo que decían acá, de las conductas que no son adecuadas. ¿Ven? Entonces, las actividades alternas es un alivio para el que está desempleado. ¿Sí? Porque salgo de mi trabajo y me voy para allá. Cuando me pasan la carta, pues entonces ya lo que yo estoy haciendo es de que con todo lo que yo recibí en la liquidación, yo mejoro mi sitio de trabajo, mi negocio propio, lo que sea, pero me dedico allá. ¿Sí? Y esto está muy relacionado con el género, porque, y aquí es algo muy cierto, en donde cuando la mujer llega de trabajar a la casa, ¿qué se pone a hacer? Todas las labores de la casa. Los labores del hogar, como que sigue trabajando, ¿no? Es un trabajo que no es remunerado, pero sigue trabajando. Entonces llega que a preparar el almuerzo, que a lavar la ropa, la echa en la lavadora, que a ayudarle a los niños a hacer las tareas, a que, bueno, lo que sea. ¿Sí? Pero la señora llega del trabajar y se pone a hacer eso. ¿Sí? Cuando el hombre llega de su trabajo a la casa, ¿qué se pone a hacer? Descansar. Se pone a ver televisión, ¿no? ¿Sí? Coge el control y como que más o menos como esa es la dinámica que él tiene. De pronto lo que puede hacer a veces es, si tiene carro, pues entonces va y cacharrea, lo que sea, pero por lo general no asumen cosas del hogar, sino lo que hacen es llegar a descansar, ¿sí? Entonces cogen el control y se ponen a carnalear, ¿sí? Deja comentar. Sí, que más o menos eso dependería de en qué estado estaría la persona. Si digamos que si es hombre puede estar tanto soltero y soltero sí o sí te toca hacer todas las labores de la casa. Ya, ok. Ese es el quinto aspecto que vamos a mencionar, Ok. ¿no? Pero en este caso, el hombre, cuando nosotros hablamos de las actividades alternas, el hombre lo que hace es muy poco en la casa, ¿sí? La mujer, si se queda sin trabajo, pues sigue asumiendo las conductas de la casa, las responsabilidades de la casa. Entonces, el hombre no tiene que pensar y eso le deteriora emocionalmente. La mujer que se queda sin trabajo, pues se ocupan de las cosas del hogar y como que medio se protege mentalmente, en su salud mental. ¿Ven? Entonces, fíjense que esos dos aspectos nos explican un poco en cuanto al género, a quién le afecta más, las actividades alternas. Entonces, cuando la persona se queda sin trabajo, el tener un negocio adicional es algo favorable, porque lo va a mantener ocupado en eso, o la va a mantener ocupada, ¿sí? Pero es algo así. Y aquí hablamos, que ustedes también lo mencionaban ahorita, y es el nivel de responsabilidad, que yo tengo, el nivel de responsabilidad, es decir, ¿qué personas están bajo mi responsabilidad? ¿Qué personas están bajo mi cuidado? ¿Sí? Mis hermanos menores, mi hermana que tiene una condición cognitiva, mis papás, mi esposa, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo acá? ¿Sí? Y eso es algo que también afecta fuertemente, ¿sí? El nivel de responsabilidad, porque sí o sí, claro que como usted decía, tengo que asumir una serie de actividades que me permitan a mí responder en lo que sea o como sea, ¿sí? Porque yo quedé siendo responsable de mis hermanos, yo quedé siendo responsable de mi mamá. Entonces, realmente es algo supremamente fuerte. Hay un video, nosotros lo miramos ahorita, que tiene que ver con cómo las mamás que asumen el cuidado de los hijos, y estos hijos tienen ciertas dificultades cognitivas, han tenido que guerrearlas, y ya son señoras
señoras mucho mayores que deberían estar descansando, pero el nivel de responsabilidad que tienen ellos es supremamente fuerte. Entonces, el nivel de responsabilidad bajo no genera un impacto emocional negativo al estar desempleado. ¿Sí? El nivel de responsabilidad alto, entonces es algo que yo tengo que estar mirando a ver cómo trabajo. Entonces lo que yo hago es trabajar de una manera, preparar buñuelos, empanadas, vender productos por catálogo, bueno, todo ese tipo de cosas son las que de pronto la gente como quiere mirar de qué manera se apoyan económicamente, ¿sí? Entonces, esas son las 5 variables que nos pueden hacer entender cómo esto que ustedes mencionaron con respecto a un rumbo incierto, a los altos niveles de estrés, que esto está muy asociado con los estados depresivos, con el deterioro emocional, que llevan a que la persona pueda tomar decisiones incorrectas y quiera hacerse daño, ¿sí? Porque no soporta la vida misma como la está sufriendo, baja autoestima, los problemas de pareja. Entonces, cuando yo tengo baja autoestima, mi libido sexual se pierde. Y esa parte de las relaciones de pareja o familiares también se deteriora, porque yo ya me siento, y ustedes lo mencionaban allí, ya me siento como una carga, me siento algo como muy generando pues como esta situación. Entonces, todo esto genera pues ese impacto fuerte con respecto al desempleo. Vamos a mirar 2 videos que nos ayudan a contextualizar en esto cuando hablamos de esa desigualdad con respecto a los cinturones de miseria, la pobreza que vive la gente y que la gente se acostumbra a vivir o a tener una vida supremamente fácil, o se acostumbran a ganarse la vida de una manera también fácil y empiezan a delinquir, empiezan a hacer cosas fraudulentas para poder entonces sobrevivir, ¿no? Pues obviamente, pues la gente que se acostumbra a que van y hacen daño y obtienen en un día no sé cuánta plata porque roban, porque atracan, secuestran, asesinan, ¿no? Con tanta inseguridad que ahorita está acá en Bogotá o acá en Colombia, pues realmente es algo muy preocupante, porque la gente ya no está respetando el concepto de valorar la vida de la otra persona, simplemente se está haciendo el daño y ya, ¿listo? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como sociedad? Como sociedad nosotros a veces nos ponemos como en conflicto porque yo quiero tomar la justicia en mis manos. Entonces cuando se coge a un ladrón y se le da una muenda o algo así por el estilo, que lo dejan casi muerto, es lo que la gente está haciendo, ¿sí? Y lo que está sucediendo es de que cuando yo cojo la justicia por mi propia mano, termino siendo yo sancionado o echado a la cárcel porque estoy haciendo cosas que no debo hacer. Pero la gente lo que normalmente dice, o el decir de la gente es, pero ellos, los ladrones, sí, en algún momento van a hacerme daño, ellos sí no tienen pensamientos de que pobrecito, que qué pesar, no, ellos sí van con toda para hacerle daño a uno. Entonces, la gente está cansada precisamente de eso porque con respecto a esta desigualdad social y el desempleo, que es una de ellas, hace que la gente tenga ese tipo de comportamientos. Entonces yo ya no quiero trabajar un mes para ganarme un mínimo, sino que lo que yo me hago de una manera ilegal, yo me puedo ganar 3, 4 millones al mes o a la semana. ¿Para qué me voy a matar yo trabajando un mes para recibir el mínimo? ¿Sí? O sea, se pierden los valores y se transgrede la desigualdad, se vive la desigualdad y se transgreden los derechos humanos, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a ver este video para entender eso. Entonces miremos, este video pues es como un poco fuerte cuando hablamos de esa pobreza. No
noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora, en las últimas horas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, presentó un informe con los diferentes indicadores de la economía colombiana. En este se hacen varias advertencias respecto a la atención de problemáticas como la pobreza, la desigualdad y la protección social de las personas más vulnerables del país. Pero además señaló que pese a los esfuerzos realizados hasta el momento, aún queda mucho por hacer. Uno de los temas más importantes de este informe tiene que ver con las familias más pobres de Colombia, las cuales perdieron al menos el 30% de sus ingresos tras la pandemia, agravando aún más su situación económica y las posibilidades de salir de la pobreza. Precisamente para saber qué más dijo la OCDE sobre la situación en Colombia, veamos en el siguiente informe a nuestra compañera Sol Suárez, quien nos explica al respecto. Los colombianos más pobres perdieron cerca del 30% de sus ingresos a raíz de la pandemia. Esta es una de las principales conclusiones del informe realizado por la OCDE a la economía colombiana. La caída de los ingresos fue concentrada entre los grupos de menores ingresos. Pero cada vez que se avanza en el informe, el panorama es más crítico. En Colombia, solo el 5% de los colombianos pagan el impuesto de renta. Los beneficios del IVA solo favorecen a los que tienen más recursos. Somos el tercer país con mayor desigualdad de todos los países de la OCDE. Y entre lo más grave, la pobreza se hereda en nuestro país hasta por 11 generaciones. En el promedio de la OECD, digamos, el camino para una persona que nace en el 10% inferior de la distribución de ingresos hasta llegar al ingreso medio de la sociedad es de unas 4 y pico de generaciones. En Colombia son más que 11 generaciones. A esto se suma que el 60% de los trabajadores en Colombia vive en la informalidad y el dinero que el gobierno le gira a los más pobres solo le llega al 15% de los hogares. Significa que un 85% de los hogares de bajos ingresos se quedan afuera de todo el sistema de protección social, ¿no? Y eso demuestra lo que decía, un problema de larga data. Y sigue la lista. La productividad en Colombia es muy baja. No hay la suficiente competencia empresarial. Las restricciones en Colombia no permiten abrir con facilidad mercados internacionales. Y la gran mayoría de colombianos no alcanzan a recibir ni siquiera un salario mínimo. Lo que la gente en realidad gana. En Colombia se encuentra más o menos en el 90% de lo que son los ingresos promedios, ¿no? Y este es un nivel muy alto en esta óptica. Entre otras conclusiones están que la mitad de la población adulta que llega a la edad de pensión no logra recibir una mesada. El sistema como está diseñado es bastante regresivo en el sentido de que casi un 2,7% del PIB se gastan en subsidios a pensiones de hogares que se encuentran en los sectores de altos ingresos. El informe que fue presentado en la Universidad Nacional también señala que en Colombia los más vulnerables no tienen acceso a una educación de calidad, que los colombianos no confían en sus gobiernos y a nivel ambiental, que pese a las normas que se crean año tras año, la deforestación en el país sigue aumentando. Desigualdad, falta de confianza, bueno, son muchas cosas las que encontramos ahí. Y de todo esto vamos a hablar esta noche en Sala de Prensa, por eso hemos invitado a Yair Viana. Yair es director de investigación de Libertank, un tanque de pensamiento económico. Además es economista, estudiante de la especialización en economía aplicada. Bienvenido, Yair, ¿cómo está? Muy buenas noches, Daniela, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Muy bien, bueno, muchas gracias por aceptarla. Yair, quiero comenzar con su lectura de este informe de la OCDE. ¿A usted qué le dice? Bueno, es importante saber que este informe económico que presenta la OCDE para Colombia prende todas las alarmas que ya habían dado algún tipo de incidencia o al menos una pista de lo que se venía. Aquí se logra materializar y el informe muestra con cifras, con datos, con gráficas, el impacto real que ha tenido la pandemia y todas las medidas en pos del crecimiento económico que terminan pasando la factura a los colombianos. Como bien dice el informe, la informalidad está muy alta, los costos laborales no salariales están por encima del promedio, 50%, la informalidad en el 60%, hay una evasión fiscal creciente. ¿Por qué? Más allá de la cifra, del dato, es la señal que nos manda esto y cómo podemos resolverlo a partir de políticas públicas eficientes y focalizadas en la generación y creación de riqueza efectiva.
quisiera profundizar en esos aspectos. Hablábamos de informalidad, falta de educación, tal vez, quizás, desigualdad. Hablemos de esos aspectos en los que no estamos bien. El principal problema de Colombia y de todas las naciones es la pobreza. La pobreza es la madre de muchos otros problemas que derivan en violencia, desigualdad, en problemas sociales y en un descontento generalizado y falta de confianza hacia las instituciones. Es decir, que hay que pasar de lo urgente a lo importante, porque mientras en Colombia estemos focalizados en tratar lo urgente, pues no va a quedar ni tiempo ni dinero para centrarnos en solucionar lo importante. El problema de la pobreza en Colombia radica principalmente en la falta de fuentes de creación de riqueza, es decir, hay muy pocas empresas en Colombia, como bien lo dice el informe económico. Uno de los principales problemas que se encuentra en este informe es las altas regulaciones o la regulación inflexible que hay para generación de empleos y materialización de nuevos proyectos productivos, es decir, para crear empresa. En Colombia es muy difícil crear empresas, muchas regulaciones, la carga, los costos empresariales crecientes y siempre se centra en cómo poder sacar más impuestos. La evasión, más allá de un dato numérico, nos da una señal. Nos dice o les dice a los dirigentes, al Estado, que a la gente le está saliendo más barato evadir que pagar impuestos. La carga fiscal para las empresas y para el sector privado en general es demasiado alto. Esto se materializa en un incremento de la informalidad y en un incremento un incremento generalizado de la falta de oportunidades y de fuentes de empleo. El desempleo va creciendo junto con la inflación. El dato de crecimiento económico, que es lo único positivo que se puede rescatar del informe, pues no parece tan positivo al final del día, porque un crecimiento del 10% con una inflación del 8% se está devorando el crecimiento que pareciera ser un rebote de la economía inercial y está pasando la factura de todas las medidas que se han tomado. Hablábamos de la pobreza. La pobreza, hay un dato preciso que dice que solamente el 15% de las familias más vulnerables y de bajos ingresos logran acceder a los beneficios sociales, a las transferencias, a los planes sociales y los planes contra la pobreza, generando entonces una desdicha de la comunidad, de las personas, de los habitantes hacia las instituciones. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en términos generales es que el Estado gasta mucho y gasta mal, generando mayor inconformidad y un mayor descontento que dificulta la salida de la pobreza, que se convierten unos planes sociales en trampas de pobreza o una red que impide que las personas suban por ellas, sino que las atrapa y no permite la generación de nuevos empleos y de nuevas empresas. Hay un dato también fundamental en el informe y es la falta de competitividad a nivel interior. ¿Qué significa eso? La falta de competitividad significa que hay muy poquitas empresas disputándose el mercado. Una buena noticia es que se creen empresas y emprendimientos y se logren materializar de manera formal. Para formalizar una empresa, pues hay que relajar las barreras de entrada, hay que disminuir los costos laborales no salariales y darle una mano a los empresarios crecientes. Yair, usted ha mencionado una serie de aspectos bien interesantes, de hecho ya habló de en cuál aparentemente estamos bien, que ya me está diciendo que no es del todo cierto, y quiero ir un poco despacio porque me llama también la atención cuando usted dice hay que empezar por lo importante, por lo urgente. Pero ¿qué es lo urgente o qué es lo importante cuando estamos hablando de desigualdad, cuando estamos hablando de que no a todo el mundo o los que necesitan les llegan ese tipo de beneficios que brinda el gobierno, cuando no hay una educación garantizada, cuando hay personas que se acuestan sin comer o lo máximo será un plato al día? ¿Por dónde empezar? Eso es fundamental. Si atendemos lo urgente sería darle a las personas que necesitan ya un pan y algo que comer, que no se acuesten con la panza vacía. Lo importante es que esa fuente de transferencia o esa fuente que provee los alimentos sea estructural, sostenible y que se mantenga en el tiempo, que no termine agravando el problema. Es decir, los planes en contra de la pobreza deben estar focalizados en solucionar el problema de fondo, que es la falta de oportunidades y de acceso a las fuentes de generación de riqueza, que terminan siendo las empresas. Cuando vemos, el Estado es un experto en gastar dinero, pero lo gasta de una manera muy mala. Ahí tenemos el dato de la ineficiencia del gasto público. Eso se ve afectado por temas como corrupción, proyectos que no se terminan, proyectos mal contratados o que no se lograron
formular financieramente de la mejor manera o la de manera más adecuada para maximizar. Cuando decimos que el gasto debe ser eficiente, significa o nos referimos a que se debe hacer más con menos, tal como hacemos todos en nuestras casas, que tratamos de comprar la mayor cantidad de cosas que satisfazan nuestras necesidades con la menor cantidad de recursos, no al contrario, gastar todos los recursos en planes y proyectos que solamente terminan beneficiando a una pequeña parte de la población. Pasar de lo urgente a lo importante significa plantear soluciones de fondo, debatir y que se den el debate en la escena política temas fundamentales como el empleo, la informalidad, la carga tributaria, la presión fiscal y la falta de acceso a los mercados internacionales que terminan condenando a las pocas empresas que hay en Colombia pues a competir en un mercado pequeño y que no tiene mucha capacidad de crecimiento, y termina condenando a las personas que tienen en sus cabezas ideas y proyectos productivos a nunca materializarlos, porque para montar una empresa en Colombia pues se encuentran con 1000 barreras que le impiden hacerlo. Cuando decimos que pasemos de lo urgente a lo importante, es que miremos a largo plazo, que dejemos de ponernos paños de agua tibia para 1, 2, 3 años, sino que pensemos en el futuro, porque el futuro no es un porvenir, que está la suerte, sino que es un por hacer. Pues Yair, a propósito de crear empresa, ¿por qué en Colombia es tan difícil generar formalidad? ¿Por qué en comparación con otros países, donde pues también la informalidad es evidente, nosotros tenemos un porcentaje bien alto? Estamos hablando del 60% de trabajadores que viven en la informalidad. ¿Qué es ese obstáculo tan grande? ¿De cuáles barreras estamos hablando? Bueno, principalmente el informe de la OCDE se centra en que la informalidad es mayor al 60%. Uno de los factores principales que impide formalizar una empresa, un proyecto productivo, un emprendimiento, es los costos laborales no salariales, aquella parte del ingreso que no percibe el trabajador, pero que el empresario sí cabe dentro de sus costos, que son mayores al 50%, estamos por encima del promedio de los países pertenecientes a la OCDE. Otro factor importante es que somos el 7º país menos flexible en cuanto a mercados y regulaciones. Es decir, cuando una empresa entra a producir al sector formal, porque logró de alguna manera salir de la informalidad y formalizarse, encontramos que esas empresas, cuando ya empiezan en el sector formal, tienen un montón de regulaciones que les impiden crecer de una manera rápida, técnica y sostenible. Los mercados colombianos son muy cerrados al comercio internacional y le impiden disfrutar y apropiarse de los beneficios de la cooperación internacional. Altos aranceles, dificultad para exportar e importar productos de otros países y conseguir socios comerciales estratégicos en otras naciones. Nosotros no somos capaces de hacerlo todo, pero qué fácil fuera o qué bueno fuera poder comerciar con aquellos que lo hacen mejor que nosotros para poder incrementar la productividad, que es otro factor importante que se tocó en el informe, que dice que Colombia es uno de los países con la productividad más baja de todas. Y ahí entra lo que estabas mencionando, Daniel, al principio, que es la educación, la falta de equipos técnicos o tecnología que permita incrementar la productividad o la producción de las empresas en la prestación de servicios y generación de nuevos bienes de consumo. Por ejemplo, uno se pone a mirar cuál es la diferencia entre un agricultor de Estados Unidos o de Europa y cuál es la diferencia con un campesino colombiano. El campesino colombiano tiene tierras más fértiles, un clima más estable y más favorable para los cultivos. Pero cuando empezamos a ver la diferencia es la productividad. Y esa productividad radica en que mientras nosotros tenemos mientras los campesinos colombianos siguen arando la tierra con 3 bueyes flacos, pues en Estados Unidos y en Europa los campesinos de allá hacen lo mismo, pero con un tractor Ferguson 2000 y riegan sus campos con drones. Es decir, el acceso a la tecnología y el abaratamiento masivo de la tecnología fruto del comercio internacional es una de las fallas principales que le impide a Colombia incrementar la productividad. Y cuando hablamos de la pandemia, ¿qué papel juegan todos? Muchachos, si ustedes vieron algunas imágenes de la informalidad, vieron ustedes algunas imágenes de cierta cultura en regiones alejadas de aquí de Bogotá, como por ejemplo Bojayá, Chocó, ¿sí? Hay algo muy característico en nuestra sociedad colombiana, y es de que nos acostumbramos a ser, con respeto lo digo, pero nos acostumbramos a ser mediocres, nos acostumbramos a ser personas que viven al día y que no quieren progresar.
Obviamente no lo estoy diciendo de una manera general, pues porque hay personas que sí hacen emprendimiento, que sí son inquietas, sí son supremamente creativas y quieren salir de esa pobreza, quieren salir y generar oportunidades de vida. Por ejemplo, en Bojayá, Chocó, que yo tuve la oportunidad de estar allá, ahí estaban mostrando unas casas al lado del río Atrato, bueno, unas chozas en madera, en donde esta gente tiene una rutina de vida muy aburrida, diría yo, ¿no? Allá lo que hacen estas personas es levantarse, los hombres se levantan temprano, van y trabajan en la pesca, porque ahí está el río Atrato, entonces van y hacen la pesca, sueltan la atarraya y cogen toda esa gran cantidad de peces para luego irlos a vender por allá en el Chocó, en Quibdó. Entonces, realmente lo que hacen es ese trabajo. Las señoras lo que hacen es esperarlos a ellos para que cuando lleguen, por lo general, y eso fue algo que me causó muchísima curiosidad e inquietud, de que cuando llegan y terminan esa actividad de la pesca, que es más o menos como hacia el mediodía, entonces llegan allá los señores, se reúnen con los amigos, con las esposas, sacan el bafle, colocan música vallenata o champeta, eso, a tomar cerveza y a bailar. ¿Sí? Es lo que hacen y ese es su diario vivir. Entonces, la gente culturalmente se acostumbra a eso, porque es lo que, digamos, lo han aprendido y consideran de que eso es lo que hay que hacer. El 1%, o pensaría yo que el 0.1% son los que quisieran salir de esa situación para poder venir acá a una ciudad grande como Bogotá o como Cali o como Medellín, para poder prepararse para estudiar y ser profesionales y romper como esa cadena tan fuerte que hay con respecto a esa cultura que tienen de mediocridad, de que realmente no tienen nada más que hacer sino ese estilo de vida. Entonces, con lo otro que nos mostraban acá con respecto a la informalidad, pues la gente pues como que lo prefiere hacer de esa manera porque es lo que les está brindando un ingreso, así sea al día, porque no tienen esa visión de ahorro, sino que lo hacen de vivir al día, compran las cosas, venden, con eso mismo compran para el día siguiente, pero no tienen ese poder ahorrativo o ese poder adquisitivo porque es lo que se acostumbraron a hacer. Y eso es lo que me tocó en mi vida y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, fíjense que toda esa situación hace que, pues todo esto que nos estaban mostrando de la desigualdad, de la manera como la pobreza se incrementa y se mantiene, porque es que realmente nuestra sociedad, nuestra cultura, pues creo que está como un poco desarmada en ese sentido. Y era lo que decía el muchacho, que me parece que es supremamente joven y realmente tiene una visión muy clara con respecto a lo que es importante, que es la educación, que es lo que estamos haciendo acá nosotros con ustedes, acá que están haciendo por ustedes mismos, para poder atacar lo que se tenga que atacar para poder salir de esas coyunturas sociales que son supremamente cuadriculadas y que afectan pues muchas veces el porvenir de una persona, de una familia, de una sociedad, de un país. Pero si nosotros no cambiamos todos esos esquemas de la informalidad, porque la informalidad se da pues, porque hay mucha regla, hay mucho protocolo, hay mucha formatitis y eso hace que a veces también eso genere no quieren hacer las cosas porque hay que hacer un papeleo impresionante para importar, para exportar, para generar negocios. Cuando la gente quiere hacer las cosas honesta y transparentemente y al derecho, al parecer las políticas del gobierno están limitando eso, están bloqueando eso y eso es algo que termina siendo supremamente incómodo. Entonces yo dije, no, ¿para qué yo voy a hacer esa fila de todo un día para que me digan que me falta el documento A, B, C, D y para volver nuevamente? Bueno, lo hacen porque son resilientes,
lo hacen porque quieren emprender, porque quieren construir, ¿sí? Pero cuando siempre reciben, pues, todo ese bloqueo, pues dicen, mandan todo para el carajo y quieren entonces hacerlo todo de una manera informal o vivir esa vida que no les permite tener ese poder adquisitivo y ahorrativo, sino viven su vida al día, ¿sí? No tienen ese pensamiento de, venga, vamos a ahorrar estos 10,000 pesos para poder entonces comprarnos algo que yo quiero, ¿sí? Para comprarme y mejorar el televisor que yo tengo. Yo quiero comprar un televisor más grande que el que yo tengo, pero no lo hago, ¿sí? No lo hago porque no tengo esa visión de ahorro y de compromiso con mi vida, con mejorar, con proyectarme. Simplemente hago esa rutina diaria y no cambio, ¿sí? Era lo que yo les decía antes de que si para Matera nací, yo de corredor no paso. O sea, esa es mi mentalidad. Entonces, eso depende mucho de hacia dónde queremos llegar de manera individual. ¿Cuál es el objetivo de ustedes con ustedes mismos, con su vida, con su familia, con sus futuros hijos, con su pareja? ¿Cuál es su proyecto de vida? Y eso es algo que ustedes tienen que reflexionar. Mañana nos veremos entonces en clase virtual, por favor. Ah, ¿te ayudo? ¿Ven? Porque usted me asustaron porque Daniel, pégale.